Bienvenidos a la sala de espera de Street Radio. Ya su historia médica está lista para ser recibida por nuestros especialistas. Daniela Salas te acompañará a despejar dudas sobre la prevención de patologías, avances y posibles diagnósticos o tratamientos que te ayudarán a mejorar tu vida y tu salud. Ya comienza Tu Consultorio Podcast. Tomen asiento porque así comienza Tu Consultorio Podcast. Esta tarde vamos a hablar sobre avances en la ciencia para atender a los pacientes con insuficiencia venosa profunda, con varices, con arañitas, problemas de coloración inclusive en las partes inferiores de nuestro cuerpo, nuestras piernas, y además atacar el problema de salud y estético de una vez. Se trata de una técnica patentada por un médico venezolano. Se trata de la fotoflevorejuvenecimiento. Suena un poco enredado y como un trabalengua, pero vaya que sí es útil. Hoy le vamos a estar acompañando a través de la 96.9 FM, tanto en la producción Alberto Belfort, José Francisco Carvajal Echenique, Roseliano Díaz Arias, en la operación de audio Pablo Belfort, operador de video Difrey Alejandro, Daniela Salas, en la conducción de este espacio a través del micrófono, Colegio Nacional de Periodistas 22.768, certificado de locutor 52.991. Estamos a través de las redes sociales, a través de la radio podcast. Así nos consiguen, tanto en Twitch, YouTube, TikTok e Instagram. Y los invitamos a que se conecten con nosotros a través de @DanielaJSalas. Así comienza Tu Consultorio Podcast el día de hoy, hablando con el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular. Un gusto recibirlo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Daniela. Bueno, en tu nuevo proyecto, básicamente me alegra mucho que se haya concretado este sueño y bueno, para adelante. Bueno, un consultorio bastante dinámico y el placer de tener invitados de lujo como el doctor Durán, porque el doctor Durán está acá presente con nosotros, pero acaba de llegar de 2 giras internacionales. Viene de Argentina. El doctor ha patentado una técnica innovadora llamada fotoflevorejuvenecimiento, llamada también como FFR o FFR. Vamos a hablar antes sobre las varices para adentrarnos en esta consulta, doctor. Bueno, 40% de la población mundial sufre de enfermedad venosa. ¿Okay? Hablamos de algo que es masivo en la población venezolana, algo que es masivo en la población mundial y ocasiona múltiples complicaciones en la salud de las personas. ¿Okay? Realmente la enfermedad venosa tiene 2 características. C1, que son arañitas reticulares, que es un problema estético, y C2, que son varices tronculares, dilataciones visibles y palpables, que tiene capacidad de dañar su pierna. ¿Cómo la daña? Básicamente, usted tiene un factor hereditario, nació con unas válvulas dañadas. La vena safena mayor está formada por unas válvulas que ella permite que la sangre suba y no se regrese, ¿ok? En este caso, no se formaron estas válvulas en el nacimiento, están amorfas, en este caso, hace que la sangre suba, se regrese y es lo que ocasiona la hipertensión venosa, las varices tronculares, las manchas, las úlceras en pacientes, digamos, en etapas más avanzadas y trombosis, ¿ok? Entonces, eso es importante, que las varices son un problema estético y hay una variante que es una variante de enfermedad que tiene capacidad de dañar grandemente su pierna. Les recordamos también que usted puede hacer su consulta a través del número telefónico que tienen para ustedes a su disposición, incluso para mandarnos una nota de voz y hacer la consulta al doctor Carlos Durán, que es el siguiente. Tomen nota, 0412 724-9527. Lo repito, 0412-724-9527. Además, puede escribirnos a través de las redes sociales como @la radio podcast y sintonizarnos a través de las diferentes plataformas. Estamos en Tu Consultorio Podcast. Doctor, háblenos un poco sobre esta técnica innovadora, porque decimos, venezolanos enseñando a otros médicos en el mundo. Sí, sí es posible. Y se trata también de esta técnica innovadora que ha sido patentada también por usted, doctor, parte de los que pueden enseñar esta técnica a venezolanos y también fuera de nuestras fronteras. Interesante pregunta. Sí, mira, yo ya por los internacionales, ¿okay? Por suerte siempre he ido de conferencista. En este caso,
pensé que el mundo de la tecnología que se usaba en el mundo, y cuando me di cuenta, oye, las estadísticas de nosotros son unas estadísticas muy buenas. Ellos no se acercaban a nosotros, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros usamos los láseres de última generación, que es lo que digamos, este impulso, que yo soy el presidente de la Unidad Vascular de Caracas, que yo soy el cirujano de la Unidad Vascular de Caracas y que en teoría yo hago todos los procedimientos de la Unidad Vascular de Caracas. Entonces, literalmente necesito lo mejor para ofrecer lo mejor a mis pacientes. Entonces, eso marca la diferencia. Por ejemplo, en una de las conferencias que di hace poco de Endoláser 1940, teníamos una estadística de casi 420 casos. Publicaron una estadística de ellos de casi 600 casos en 10 años. Internacionales. Entonces eso nos ayudaba muchísimo, nos ayuda a nosotros. Hacemos protocolos muy bien establecidos, estamos muy bien formados en Venezuela, cirujano cardiovascular del Hospital Universitario de Caracas, maestrías en la Universidad Europea de Madrid. Es decir, esto realmente somos jóvenes. Ayuda muchísimo, es decir, la energía que tenemos nosotros, mi grupo de la Unidad Vascular de Caracas, el Vascular Team, eso ayuda muchísimo a la iniciativa y tenemos tiempo en esto, buena estadística. Bueno, hablando de estadísticas, nosotros también a través de la cuenta @NielaJSalas quisimos hacer una encuesta, como lo hacemos de manera habitual, antes de cada una de estas consultas en tu consultorio podcast. Y preguntamos lo siguiente sobre las varices. Preguntamos, si tengo varices y es muy molesta. 50% de las personas nos dijeron que sí que tienen varices. Otras dicen, por lo menos el 20% nos dicen, no tengo varices. Y el otro 20% nos dicen, creo que no tengo varices, no he ido al médico. ¿Qué le respondemos a esta población? Y además, ¿cómo ve usted esto en consulta? Ok, síntomas iniciales de la enfermedad venosa: pesadez y cansancio. ¿Ok? Es decir, llego muy cansado, cuando me acuesto, se me alivia, se me hincha la pierna un poco. Lo más interesante es el factor hereditario. Una de las cosas más interesantes en este caso, si tienes a la mamá con varices brotadas, ¿okay? Piernas muy brotadas, padre con varices brotadas, tienes un 66% de riesgo de heredar esta enfermedad. Si tienes una mamá o un papá y uno está sano, ¿okay? Y uno está enfermo, literalmente tienes un porcentaje de 20%. Como me escribe un paciente, la mamá tiene varices, Johnny, saludos, él tiene varices, ya lo operé a las dos, y me dice, mi hijo de 15 años, doctor. Sí, el hijo de 15 años tengo que hacerle un eco en etapas iniciales para evitar que se siga brotando, que se dañe la pierna. Estamos hablando de 40% de la población mundial. Es decir, en esta reunión probablemente 10 personas, 4 personas deben tener enfermedad venosa. Entonces, estadísticamente es algo que es muy masivo, donde nosotros atendemos a gran parte de la población venezolana, incluso como nos preguntaban hace poquito en Globovisión, que hay pacientes que vienen del exterior exclusivamente a atenderse con nosotros, y sí, es verdad, de Grecia, Canadá, México, de varias partes del mundo, porque realmente tenemos una buena credibilidad a nivel mundial. Vemos los factores hereditarios. Nos habla de papá, mamá, incluso abuelos. Pero también hay una de las dudas más frecuentes. Si utilizo tacones frecuentemente o estoy parado mucho tiempo, ¿puedo desarrollar varices? ¿Esto es un mito o es una realidad? Ok, es un mito porque realmente usted nació con eso. Tiene un factor hereditario, no se formaron estas válvulas. Hace que la sangre se regrese y es lo que daña su pierna. Es decir, esto lo podemos saber en etapas iniciales. Saberla en etapas iniciales, pero ¿cuál es el estudio por excelencia que nos ayuda a saber si tenemos insuficiencia venosa profunda? El ecodoppler es la herramienta fundamental del cirujano cardiovascular, del cirujano vascular. Por ejemplo, si usted va a una consulta y el mismo especialista no le realiza el eco, es decir, básicamente eso no vale. No es que hacer un eco en la otra clínica y usted va a venir a mi clínica, es decir, no. Eso es importante para la planificación preoperatoria, para la planificación de lo que se va a realizar, y en base a eso definir si simplemente es un problema estético o realmente es un problema de salud. Vamos a ver si es un problema estético o de salud, pero pueden estar combinados los problemas estéticos y los de salud, es decir, tener varices, estas venas reticulares y las arañitas, ¿puede estar combinado? Totalmente, es decir, usted puede tener una pierna perfecta y con daño interno, es decir, empieza a hacer el daño. Yo siempre digo un chiste, yo para ser calvo tuve pelo.
Es decir, usted para tener una pierna, no hay problema con eso, no hay problema con eso. Claro. Hay alternativas también, valga la publicidad para los cirujanos de trasplantes capilares, pero yo estoy tranquilo y estoy feliz con como estoy. Entonces, bueno, básicamente usted tiene que tener una pierna perfecta, es decir, tienes insuficiencia venosa y en 4 o 5 años, es decir, va a tener la pierna dañada. Entonces, es importante tratar las etapas iniciales, donde los resultados van a ser mejores, donde no va a gastar tanto en el sentido de fleofotorrejuvenecimiento, que es la técnica posterior a la mancha, posterior al todo el producto del daño venoso que de la insuficiencia daña la pierna, mancha la pierna, la envejece, es decir, arruga, daña la piel. Entonces, ¿qué complicaciones conlleva no tratarse una varices? ¿Qué pasa? Más allá de que no se vea bonito en la pierna, porque a veces piensan, no, es que no se me ve bonita la pierna, pero eso no importa tanto. Pero ¿qué pasa cuando no tratamos la insuficiencia venosa profunda? Pasa mucho con los hombres, Los hombres piensan que esto es estético, no le para y llegan todos ulcerados. Etapas iniciales, se brota la pierna, ¿ok? Usted la siente, la palpa, ¿ok? Como un bultico ahí en la pierna. Luego se brota más, se hincha la pierna, se mancha la pierna y se ulcera la pierna. Donde esto yo puedo parar las etapas iniciales con tecnología muy actual, con tecnología mínimamente invasiva, con anestesia local. Usted llega caminando, se va caminando, donde en 25 minutos, 20 minutos con anestesia local y de forma ambulatoria, muy moderna, usted resuelve el problema que literalmente puede, incluso, no hemos hablado de la trombosis, pero son claro, consecuencias de la enfermedad venosa. Claro, lo hablamos mucho durante la pandemia. ¿Cuántos no escuchábamos hablar de trombosis o muertes por trombosis durante los casos más agudos de COVID-19? Sigan habiendo casos de COVID-19, es importante, solo que ya no tiene la característica para llamarlo pandemia. Pero doctor, con respecto a la trombosis, ¿por qué es tan importante estar pendiente de esta varices y evitar que ese trombo pueda subir a otras áreas? Sí, hemos hablado mucho de trombosis, ciertamente en varios programas, ¿ok? Muy activos, incluso hemos salvado muchísimas vidas. A ver, estamos hablando de la tercera causa de muerte cardiovascular a nivel mundial. La primera causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares, entre ellos el infarto agudo de miocardio, el accidente cerebrovascular y el tromboembolismo pulmonar. Todo empieza en la pierna. ¿Cómo empieza en la pierna? Se hincha un poco la pierna, duele una pierna y estos son coágulos que se forman en la pierna que sin tratamiento 70 a 80% de la población mundial muere. Vamos a ver, estamos conversando con el doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular especialista en esta área. ¿Qué diferencia hay en realizar, por ejemplo, para las arañitas, una esclerosis, un tratamiento inyectado o el fotofleborrejuvenecimiento? El FFR, flebofotorrejuvenecimiento, son la técnica actual o la estrategia actual que trata todas las alteraciones estéticas de los miembros inferiores. Por ejemplo, si usted va a una consulta y solo le hacen escleroterapia, solo está manejando un objetivo, solo está manejando un target, que es la arañita y una reticular, pero está dejando de por medio, está dejando sin tratar las pigmentaciones, el daño solar, el envejecimiento de la piel, está dejando de tratar las manchas de la pierna, está dejando de tratar el envejecimiento que naturalmente. Por ejemplo, ¿quién no se ha golpeado la pierna o quién no tiene cicatrices en la pierna? ¿Quién no tiene arrugas en la rodilla? ¿Quién no tiene pigmentación en la rodilla? Es típico. Entonces, si usted solamente hace una consulta donde el especialista le ofrece solo inyectar con sustancias, incluso algunas hasta tóxicas, se han reportado algunos efectos adversos. En la actualidad hay protocolos muy establecidos para llevar estos efectos adversos a mínimo o nada. Entonces, la tecnología juega un papel fundamental en que hemos desarrollado, que hemos patentado, manejo de los láseres de última generación, láseres muy modernos que realmente hay pocos, incluso una consola única en Centroamérica y única en Latinoamérica la tenemos en Venezuela, donde tenemos 2 Norley, donde tenemos una que ya viene en barco, es decir, es una buena inversión, pero realmente marca la diferencia porque el concepto de rejuvenecimiento facial, a ver, colágeno, textura, brillo. Usted tiene digamos, algo facial perfecto, pero realmente hay gente que va a perfeccionar estas alteraciones entre ellos. Quiero más brillo en la pierna, quiero rejuvenecer mi pierna, quiero mejor colágeno. Eso no lo ofrece la escleroterapia. Y si no tenemos varices, pero queremos esos beneficios,
lo podemos tener. Totalmente, porque muchas veces son pigmentaciones a nivel del tobillo, ¿ok? Que ocasiona el calzado, que ocasiona, digamos, incluso en la playa. Es decir, casi todo el mundo tiene fotodaño. Cuando yo expliqué esto en Argentina, en una de las casas más arcaicas de flebología, todos digo, entonces, ¿qué hice yo? Yo dije, mire, le enseñé una pierna. Le dije, mire la rodilla, mire el tobillo, mire el daño, mire el envejecimiento. Luego llamé a un dermatólogo y le dije, doctor, explíqueme aquí, incluso el papá de Russo, saludos a Russo que debe estar por allí, Pablo Russo. Entonces, es un dermatólogo y él me dijo, doctor, ¿qué daño de usted de esta pierna? Una paciente con piernas perfectas, ojo, piernas perfectas, 2 arañitas, entonces él empieza, mira, aquí hay fotodaño, aquí hay envejecimiento, aquí hay pigmentaciones, nada, cuando hicimos el workshop de esta técnica, todos quedaron, digamos, muy fascinados, múltiples preguntas, nada, la gente se está animando a este tipo de estrategias. Por acá nos escribe Ángela, quiero mis piernas más lisas. Bueno, lisas y sanas. Ese es el norte, ¿no? Bueno, hay algo que se llama Frax 1940, que es para colágeno, textura, brillo. ¿Ok? Sí, ciertamente, es decir, hay caras muy limpias, perfectas, y ellos van digamos, a embellecer la primera capa. Entonces, es un láser fraccionado no ablativo que nosotros aplicamos en los miembros inferiores. Sí, hay pacientes que no tienen varices, pero van a rejuvenecer con colágeno los miembros inferiores. Wow, tenemos entonces estas alternativas y lo más interesante es que es una técnica hecha por médicos venezolanos y que además se está trascendiendo otras fronteras. Se está llevando esto, por ejemplo, a Argentina, se está llevando a otras latitudes. Vamos a irnos a una pausa, vamos a detenernos un poco acá en tu consultorio podcast. Vamos a invitarlos, como siempre, a que nos sintonicen en las diferentes plataformas porque estamos a través del streaming, a través de YouTube, TikTok, YouTube, Twitch, todas estas redes abiertas para ustedes, porque la radio podcast es la radio que innova, la radio que nos hace sentir y ver la radio de una forma diferente. A la pausa, volvemos. Y así regresamos en la radio podcast, en tu consultorio podcast. Hoy estamos hablando sobre varices y las alternativas que hay para atender a los pacientes con técnicas innovadoras. Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos sigue acompañando. Doctor, ¿qué le parece si le damos la recomendación médica de la semana? Presta atención a la recomendación de la semana. Ok, si usted presenta varices tronculares, dilataciones visibles y palpables en la pierna, consultar a la brevedad, ya que puede ser un problema real, donde nosotros podemos solucionar. Hay que definir si es un problema estético o si es un problema de enfermedad. Y si es un problema estético, podemos definir con las mejores técnicas, que es el FFR, que es el flebofotorrejuvenecimiento, que viene, digamos, a competir, que viene a desplazar los tratamientos tradicionales, que es la escleroterapia. Ok, en la actualidad contamos con tecnología muy actualizada, láser fotónica para el manejo de las alteraciones estéticas en los miembros inferiores. Escleroterapia solo maneja un objetivo, que es la arañita y vena reticular. En cambio, el FFR maneja el rejuvenecimiento de capas superficiales, capas profundas, pigmentaciones, envejecimiento, brillo, colágeno, textura, varices y arañita y venas reticulares. Es decir, es un tratamiento completo que trata todos los targets o todos los objetivos estéticos de los miembros inferiores. Muy bien. Bueno, tenemos esta recomendación fabulosa de la semana. Tenemos tratamientos innovadores para atender a los pacientes con insuficiencia venosa profunda y hecho en Venezuela, Made in Venezuela. Made in Venezuela, ok. O sea, nosotros tenemos experiencia ya desde mi primer trabajo médico fue en cirugía vascular. Veía como siempre esos pacientes que venían a resolver sus varices, trataban simplemente las varices y las piernas quedaban dañadas. No tenían nivel de satisfacción, quedaba la mancha, quedaba el daño producto de la enfermedad venosa. Históricamente le daban de alta, como yo publico en todas las conferencias internacionales. Ahora nosotros, luego de ese daño, nosotros tratamos las pigmentaciones, tratamos el rejuvenecimiento, tratamos el colágeno, la textura, el brillo, es decir, vemos la pierna como un todo, y sin embargo los tratamientos convencionales dejaban manchas, las manchas post-escleroterapia, etcétera. Con estos fracs, con esta tecnología, vamos a perfeccionar todas estas imperfecciones estéticas. ¿Qué es una flebosuite? Porque nos ha hablado de esto en redes sociales, pero ¿cómo es esto? Las flebosuites son espacios ideales para el tratamiento de la enfermedad venosa.
Es decir, no puede ser un cuartico 2x2 simplemente con Es un consultorio simple. Es un consultorio simple con puras agujas. Es decir, las Flebo Suite son, digamos, salas, ¿okay? Así como quirófanos, pero para manejo estético, ¿okay? Donde te vas a sorprender. Los costos son iguales que otros lentes convencionales y la tecnología es 1000 veces superior. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan, ¿qué es mejor? ¿La escleroterapia o el FFR? Y yo le digo, mire, la inversión que hay que tener en una Flebo Suite, por supuesto que la tecnología va a superar los 0,15 centavos de que incluye una escleroterapia. Entonces, si usted invierte 0,15 centavos o una Flebo Suite donde realmente tiene toda esta tecnología avanzada, láser de última generación, por supuesto que va a ser muy superior el manejo con FFR. Vamos a ir respondiendo también algunas inquietudes que nos llegan en redes sociales. El doctor también está conectado en sus redes, así que si llega una pregunta, doctor, bienvenida es. Leonardo nos escribe, dice, ¿a qué se deben los morados que salen en las piernas sin llevar un golpe? ¿Y cómo atender esa situación? Ok, muchas veces los morados, puede ser fragilidad capilar, pero es importante, muy importante evaluar, saber su estatus vascular. 40% de la población mundial sufre de enfermedad vascular, llámese enfermedad venosa, problemas arteriales, y lo que hemos hablado, si usted presenta antecedentes familiares y tiene esta fragilidad capilar, hay que descartar o ver cuál va a ser el futuro de su pierna, donde en etapas iniciales podemos cambiar el destino de su pierna. Doctor, usted hoy está en nuestro consultorio podcast, pero ¿cuál es la duda más frecuente o la inquietud mayor que le presenta a sus pacientes día a día? La enfermedad venosa tiene solución. ¿Tiene? ¿Tiene solución? ¿La tiene? Por supuesto. En la actualidad, si usted le plantea en la técnica antigua, safenectomía. Ajá, que es arrancar esta vena. Arrancar la vena, ya va. ¡Qué terror! ¡Qué terror! En cierta forma sí, terror y como siempre he comportado desde el punto de vista de guías internacionales, consensos internacionales, sí, qué terror con mucha responsabilidad. Es decir, si no lo sabe hacer, envíelo a los médicos que realmente sí lo sabemos, que somos pocos en Venezuela, que son pocos en el mundo. Ajá, pero esto se sigue haciendo o ya el láser ha llegado para sustituir también estas técnicas, la innovación también en quirófano. ¿Cómo está esto? Daniela, quizás el procedimiento más realizado en el mudo. Las técnicas antiguas quizás sea lo más realizado del mundo. Es como si usted le plantea... Pero es lo mejor. Para nada. Es como si usted en la actualidad le plantean estamos hablando de la vesícula, una vesícula abierta. Es decir, eso no se debería hacer a menos que sean unos casos muy particulares, claro, etcétera. Ya está a la endoscopia, poderla sacar a través del ombligo, por ejemplo. Exactamente, entonces ese es el equivalente. Es decir, usted no va a abrir toda la barriga, no lo puede hacer con puertos únicos. Entonces, en la actualidad, hacer una safenectomía no tiene ningún sentido y no tiene ninguna recomendación a nivel mundial. Es decir, 1A, cierre endoláser. Hay alternativas de la A a la Z, donde nosotros siempre planteamos la primera indicación. Tenemos cirujanos vasculares, la doctora Linda Pérez, muy bien formada en enfermedad venosa. Tenemos cirujanos cardiovasculares, tenemos un grupo de expertos realmente para el manejo de esta enfermedad. ¿Ok? Vamos a hablar también un poco sobre la atención del paciente, porque a veces se piensa, bueno, va al paciente, se le hace la técnica, sea inyectada, sea a través de láser, pero ¿qué pasa con este paciente luego? ¿Este paciente se cura del todo de esta insuficiencia venosa? Bueno, puede ser estética o puede ser la enfermedad como tal. ¿Esto se cura por completo o es algo con lo que vamos a vivir de por vida? Bueno, pacientes bien operados, va a estar bien resueltos, es decir, las técnicas modernas tienen muy poco recidiva, muy poca recurrencia, a diferencia de las técnicas antiguas, donde si usted escuchaba siempre a su vecina, no, que se operó, a ver si está peor. Sí, claro, porque eran técnicas antiguas, tienen altas tasas de recurrencia, pero no conforme con eso, siempre tiene que estar en una evaluación anual, porque en etapas iniciales puede haber fuentes de reflujo en el cual se pueden tratar perfectamente con FFR. Sabemos que hay pacientes que tienen un poco más de complicación. Por ejemplo, los pacientes diabéticos o pacientes con pie diabético. ¿Cómo se tratan a ellos? Porque también están esperando buenas noticias. Bueno, el paciente diabético, es importante que es muy distinto. Están las aguas blancas y están las aguas negras. Las aguas blancas son las arterias, que es el target principal del cigarrillo y de la diabetes. Es decir, estrechamiento de las arterias no llega flujo sanguíneo, lo que ocasiona, digamos, infarto en la pierna, necrosis, muerte a nivel del pie. Eso es muy importante que todo diabético haga su control anual. Es decir, si usted es diabético que me está escuchando y no sabe cómo están sus arterias, eso es un error.
Ok, entonces, si usted es diabético, tiene que hacerse una evaluación anual con un cirujano cardiovascular bien formado en enfermedad arterial, bien formado en pie diabético, que sepa hacer un ecodoppler arterial y verificar cuánto flujo llega. Por ejemplo, tiene un flujo normal, perfecto, nos vemos un año. Tiene un flujo alterado, hay diferentes técnicas también muy modernas, muy eficaces, que son los cateterismos arteriales, donde con procedimientos mínimamente invasivos podemos destapar estas arterias en teoría tapadas. También los pacientes diabéticos tienden a pigmentarse muchísimo, tienden a tener mayor cantidad de melanina y además, bueno, estas pieles se ven un poco más afectadas, incluso cuando las complicaciones son mucho mayores, se ven un poco oscuras, moradas o negritas. ¿Esto se podría mejorar con la FFR? Sí, básicamente también alteraciones, digamos, daño solar, queratosis actínica, envejecimiento, pie diabéticos, manchas, cicatrices por quemadura, etcétera. Todas estas alteraciones estéticas podemos perfeccionarlas con estas técnicas, donde el pie diabético, digamos, vamos a tomarlo con pinza para verificar cuál es su estatus vascular, porque tiene cosas más importantes más allá de lo estético. Doctor, ya que estamos hablando de una tecnología láser de fotona, cuando se trabaja localizado una zona pigmentada, una zona dañada por paso de los años, por enfermedades venosas, ¿cuánto tiempo debe esperar un paciente para ver resultados? Y además, ¿cómo va a ser la recuperación de esta piel? ¿Se quema un poco? ¿Cambia un poco? ¿Se va a hacer algún tipo de costra? ¿Qué pasa con esta piel? Totalmente, depende del láser que estemos usando. Hay láseres fraccionados no ablativos e incluso ablativos. Cuando yo uso un ablativo, le digo, mira, se va a levantar la primera capa porque estamos haciendo un levantamiento de la primera capa. ¿Se va a escamar? Ciertamente. Hay unos que no escaman, hay unos que sí van a dejar cabezal, hay unos... Todo depende del objetivo que estemos usando. Por ejemplo, promedio, creo que tengo 12 aplicadores de fotónica, es decir, entre ellos láser, última generación, etcétera. Va a depender de qué es lo que estamos tratando y cómo lo quiero tratar. Muchas veces quiero ser agresivo, no quiero ser agresivo. Si soy agresivo, le explico al paciente. Es decir, en forma general, el tratamiento en el JAK 1064, que es el que se usa para arañitas reticulares, literalmente efecto adverso casi nulo. Pero hay unos que no son efectos adversos, son parte del mismo tratamiento, donde ciertamente vamos a levantar la primera capa de piel, donde si me están escuchando muchos pacientes, sí, es verdad, es decir, mira, se te va a levantar esto, va a venir 5 días, vamos a colocar esto, pero previa explicación. Por supuesto, va a tener un tiempo de recuperación de esta piel y además se van a estimular el colágeno, la elastina, todas las propiedades que están en esta capa de nuestra piel, uno de los órganos más extensos de nuestro cuerpo, que tenemos que cuidarlo mucho. ¿Cómo van a ser los cuidados precisamente durante el proceso post-láser? Bueno, digamos, en casos muy avanzados, normalmente yo soy muy lento. Le digo, una vez al mes es que hacemos el tratamiento. Hay casos no tan avanzados donde podemos avanzar de forma semanal, donde normalmente le digo cada 2 a 3 semanas, promedio entre 8 y 12 sesiones para ver niveles de aclaramiento y niveles de satisfacción muy altos. ¿Se debe utilizar algún tipo de protección, protector solar, cremas hidratantes? ¿No se utiliza nada? ¿Se deja esa zona así? ¿Podemos lavar con jabón directamente esta zona? ¿Cómo hacemos todo este proceso? Sí, hay cremas especiales que usamos en la unidad, hay jabones especiales que usamos en la unidad, lo tenemos disponible. Y la preparación pre-tratamiento, no puedes aguantar sol, y el post-tratamiento. Un error que cometen los especialistas es no aguante sol de las piernas hacia abajo. O sea, el tronco hacia abajo no aguante sol. Pero el sol pegaba a nivel corporal, a nivel facial, igual activa el proceso de la melanina, igual te pigmentabas. Entonces, es importante, pre-tratamiento e hidratación marca la diferencia. Preparar la piel para el tratamiento y post-tratamiento es muy importante. ¿Puede ocurrir que en algún paciente se le pueda generar alguna hiperpigmentación posterior al tratamiento con la FFR? Totalmente. Es decir, hay efectos adversos del láser, ciertamente, donde nosotros intentamos no hacerlo. Por ejemplo, en esta consola que tengo en este momento, los FRAX, que son la piedra angular del tratamiento FFR, es un láser que se puede utilizar en todos los fototipos de piel, tipo más blanquito, más oscuro, etcétera. Entonces, en estos fototipos que se llama así, tipo 1,
más claro a más oscuro tipo 5, son láseres que no es que lo digo yo, es una de las casas comerciales más importantes del mundo, que es la Candela, donde está avalado por diferentes, digamos, estudios científicos. Es decir, no es que el doctor Durán, digamos, está... No. Esto es, incluso tenemos contactos, somos autoridades de las mismas casas comerciales, son los que nos invitan a realizar estas conferencias. ¿Cuál es el porcentaje de responsabilidad del paciente para una buena recuperación? Mira, eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Es importante tanto el compromiso como del médico, tanto el compromiso como del paciente. Es decir, por ejemplo, es ilógico que si yo te explico a ti, mira, te va a hacer el tratamiento y mañana usted está en la playa, oye, pues si yo te lo expliqué. Claro. Ok, entonces pasa. Y yo te lo he explicado. Igual te explico que las sesiones son entre 8 y 12 sesiones. En la segunda no veo resultado. Por supuesto que no veo resultado. Yo le dije entre 8 y 12 sesiones porque muchas veces vamos de adentro hacia afuera. Muchas veces el tratamiento lo voy a ver yo con unos equipos de realidad aumentada, que las cosas milimétricas yo lo aumento a visión de los humanos. Entonces, en cierta forma, todo eso marca la diferencia, porque hay tratamientos que no va a haber ningún tipo de resultado, pero estamos tratando las fuentes internas del reflujo. Entonces, lo importante, como dicen mis pacientes, tener el tiempo y la paciencia y saber que no es de un día para otro. ¿Las arañitas solamente aparecen en las piernas? No, nosotros tenemos ahorita actual el programa corporal, ¿ok? Es decir, nosotros estamos trabajando los rejuvenecimientos en conjunto con médicos estéticos, estamos haciendo esa unión, ¿ok? Entre cual tenemos una Flebo Suite, tenemos los mejores equipos del mundo, estamos tratando varias alteraciones, yo no, lo están tratando los especialistas en la parte corporal para manejar las arañas a nivel de la nariz, las arañas faciales, las pigmentaciones faciales. Eso lo estamos haciendo un producto, incluso primera vez que lo digo así a nivel nacional, es un producto más exclusivo de los pacientes de la Unidad Vascular de Caracas, donde tienen un rejuvenecimiento, donde trabajamos con cirujanos plásticos en la mano, donde referimos a estos pacientes a un equipo muy chévere, cirujanos plásticos, dermatólogo, estético y cirujano cardiovascular, donde tengo mis pacientes, mi grupo de confianza para tener esta referencia cruzada. Entonces se puede hacer en cualquier parte del cuerpo, incluso en la parte facial. En la parte facial, en la parte del tórax, tienes arañitas. Muchos pacientes me consultan por arañas a nivel del abdomen, ¿ok? A nivel glúteos, o sea, en todos lados puede aparecer estas arañitas. Claro, y lo importante es saber que las arañitas sí es un problema solamente estético, ¿no? Entonces, igual se hace ecos en otras zonas del cuerpo para saber. No. En la otra parte del cuerpo, en facial, no hay problemas de circulación. Allí no va a haber ningún problema, más allá de que se ven estas arañitas pronunciadas pues en la parte facial. Sí, muchas veces incluso las faciales las trato yo con el Jack 1064, es de mi campo, ¿ok? Y luego los otros rejuvenecimientos más profundos, que los que hemos hablado de frac, etcétera, eso sí es mano del médico estético. Equipo multidisciplinario también que conjuga para atender al paciente. Doctor, vamos a regresar un poco a las varices. Vamos a regresar a este punto porque es importante. ¿Solamente las mujeres sufrimos de varices? No. Aquí está, saludos Dani, dice, me operé en la Unidad Vascular de Caracas, que el doctor y quedó perfecto, mil gracias. Sí, Dani se le hinchó un poquito la pierna, yo le decía, Dani, tranquilo, que no todo... Caballero, hombre. Bueno, a propósito de la pregunta, ¿no? Sí, Dani, yo, tranquilo, que la pierna se te hinchó un poquito, es decir, no todos evolucionan de la misma manera. Por ejemplo, el 95% realmente con anestesia local, llega caminando, se va caminando, pero hay un porcentaje como Dani, que es 1%, o personas mayores, etcétera, que puede que duele un poquito más, puede que se le hinche un poco más la pierna, pero el denominador común es quedar perfecto. Es decir, a las 2-3 semanas su pierna vuelve a su límite. Dani, que duró como creo que 3 semanas a un mes, porque se le hinchaba un poco la pierna, y se le hinchó bastante, porque tenía muchas varices. Es lo que yo digo, etapas iniciales marca la diferencia. Tratamientos precoz, porque lo puedo hacer en 15 minutos. Incluso hay pacientes que yo tardo hasta 1 hora, pues tienen múltiples varices. Esos son los cambios drásticos que ustedes ven ahí en las redes sociales. Pero lo ideal sería tratar pacientes en etapas iniciales donde los resultados son perfectos. Y Dani, te falta el fleofotorrejuvenecimiento, que son las técnicas láser de fotónica para rejuvenecer la misma cicatriz, el daño producto de la enfermedad venosa. Por ejemplo, Dani tuvo enfermedad venosa y luego de esto es candidato para hacerse la FFR. Sí, porque la enfermedad venosa... Primero una cosa y después la otra.
Por supuesto, Ok. primero la enfermedad, luego viene la segunda fase, que me lo llamo yo, que es la parte fleboestética, flebofotorrejuvenecimiento. Ahí baja la flebosuite, ahí Dani queda con algunas cicatrices, tengo los láseres para cicatrices, tengo los láseres para la mancha, e incluso si él quiere ser muy perfeccionista, tengo los láseres para piel de porcelana, brillo, colágeno y textura, que Dani es muy candidato a este tipo de procedimiento porque voy a perfeccionar. Por ejemplo, en las varices quedan algunas cicatrices de 1 milímetro. Estas cicatrices, yo con algunas 2-3 pasaditas en un frac 15-50, que es una de las cosas más extraordinarias del mundo, la mejor tecnología del mundo, una tecnología que tenemos acceso a los pacientes venezolanos. Mucha gente de afuera viene a tratarse en la Unidad Vascular de Caracas. Entonces, con esto tratamos todas las imperfecciones que quedó del procedimiento. Bueno, Dani, es un ejemplo Sí. de todo esto. Pero, doctor, casos que a usted le haya llamado mucho la atención, que nos pueda contar también como anécdota. Mira, Dani, de 600 casos, básicamente, anécdotas, bueno, sí, es decir, trabajamos apasionadamente por cada paciente, todo paciente es un mundo. No, cambios muy espectaculares, es decir, no, nada fuera de lo común, es decir, a veces uno le agarra un poco más de cariño, es decir, pero en cierta forma los resultados es un estándar. Es una unidad con múltiples estadísticas, promedio, creo que este año ya pisamos el caso 200 en menos de un año. El año pasado operamos 365 casos, ya llevamos 11.000 pacientes vistos, promedio creo que más 800 cirugías, es decir, ¿Cuál es el paciente más joven que ha operado usted? ¿De qué edad? pacientes más joven que operar. Normalmente intento operarlo mayor con 18 años. Creo que el menor ha sido 13, 14 años. Wow, bastante joven. Es decir, que no es un problema del paso de la edad, ni es algo que vamos a hacer cuando lleguemos a una edad avanzada. No tenemos que esperar llegar allí. No, bueno, lo ideal sería, si tiene antecedentes familiares, padre-madre, con varices tronculares, consultar en etapas iniciales, porque sí, es decir, yo hago un eco. A ver, tienes 15 años, a lo mejor no aplicas para cirugía en ese momento, pero puedes aplicar para un tratamiento conservador. Puedes aplicar para medias especiales, puedes aplicar para algunos dispositivos. Por ejemplo, tienes riesgo de tener ceguera en un futuro, pero en este momento empiezas con un daño muy leve, se te cansa la vista para leer. Vas a tener apoyo de lentes para leer, igual que pasa en las piernas. En la pierna no, a lo mejor no aplica para todos estos tratamientos que estamos hablando, pero sí aplica para dispositivos conservadores. ¿Y la edad más avanzada que ha operado, doctor? 86 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido con pacientes de esta edad? No, eso es chévere, porque muchas veces yo le digo, mira, pero a medias tal. Y ya saben que, mira, doctor, pues usted tiene la solución, usted lo dice cada ratico. Yo sí. Entonces, bueno, es muy típico, muy frecuente. En los últimos 200 casos, quizás, mire, como 40 mayores de 80 años a 86 años. Porque afecta mucho la calidad de vida. La pesadez, cansancio, oye, un riesgo de trombosis. ¿Cómo cambia la vida y cómo mejora un paciente luego de tratar la insuficiencia venosa profunda? Estas varices. El rendimiento físico, la pesadez, el cansancio, ya hasta ahora es insoportable. Es decir, pacientes que tienen varices, pesadez, cansancio, hasta ahora es insoportable. Dicen que levantar las piernas o ponerlas un poco inclinadas hacia arriba pues nos ayuda con esta pesadez. ¿Esto realmente es verdad? Es verdad. Y si lo presenta, consulte a la Unidad Vascular de Caracas, porque realmente puede ser síntomas iniciales de enfermedad venosa. Es un diagnóstico diferencial. Te duele la pierna, te acuestas, alzas la pierna, sientes mejoría, realmente sí, realmente puede ser síntomas iniciales de enfermedad venosa. Mira esta pregunta que nos llega. ¿El cansancio en las piernas debe ser un signo de alarma pese a no tener varices visibles? Lo que comenté de mi calvicie. Es decir, por supuesto, es decir, tiene piernas sanas, hay que hacer un eco de rutina, eco de forma obligatoria, porque su pierna se puede dañar, porque su pierna, es decir, puede tener una pierna perfecta, pero internamente un desastre, donde ese es el momento y el que yo tengo que tratar para evitar que esa pierna llegue a esas etapas tardías. Lo bueno que estamos en una radio, que también es podcast, es que sí pueden ver su calvicie, doctor. No solamente imaginarla. Bueno, mire, aquí yo era así como un jugador de fútbol argentino, con el pelo largo, así Batistuta, Pasarela, qué sé yo, Canilla. Yo soy muy de fútbol argentino. Yo tenía el pelo muy largo, entonces yo tenía la pierna muy sana y en este caso ya tiene varices tronculares a esta edad. Entonces, bueno. Doctor, usted que es tan fanático del fútbol, ¿conoce algún caso de jugador de fútbol con varices? No preciso. Bueno, de repente hacer ejercicio no nos ayuda tanto porque ese es hereditario, pero
no hemos visto jugadores de fútbol con varices, por lo menos conocidos. Bueno, lo que sí usan son las medidas de compresión graduadas, ¿ok? Lo usan casi de rutina algunos jugadores, pero así que yo sepa, jugador de fútbol con varices como tal, no preciso. Bueno, por acá nos escriben, doctor, medidas de compresión es un paliativo entonces. Totalmente, es decir, igual las medidas va a ayudar, es un dispositivo, es un mientras tanto, mientras si usted tiene insuficiencia, lograr, tratar el tratamiento. Por ejemplo, los procedimientos mínimamente invasivos en la actualidad no compiten con la media. En la actualidad anestesia local, usted llega caminando, se va caminando, la recuperación es inmediata. ¿Para qué va a usar una media teniendo la posibilidad de hacer el procedimiento? Es decir, miedo, bueno, vamos a hablar, hoy fue un paciente con algo de dudas, con algo de miedo, que había consultado a todos los médicos, yo le dije, tranquila, nos vemos en 2-3 semanas y lo seguimos hablando. Claves esenciales de la fotoflevo rejuvenecimiento. El flebo-rejuvenecimiento Made in Venezuela, tecnología actual para manejo de alteraciones estéticas. La tecnología marca la diferencia. 2 láser candela Norlis. En la actualidad, el láser Genelec Mac Pro Plus, único en Centroamérica, único en Sudamérica. Es decir, es difícil tenerlo, porque si hablamos del único plataforma en el mundo, imagínense lo que implica tenerla. Ya conseguí una forma de decir esta técnica más fácil. Flebo, rejuvenecimiento. Vamos a separar las palabras porque el doctor le puso una palabra bastante complicada a esta técnica. Por eso se quedó con la FFR, ¿no? Sí. Bueno, el doctor se ríe. Sí, es un amigo, incluso lo conoce, el doctor Hugo Navas, valga, que él me dijo el FFR. Bueno. Sí. Le di una ayudadita al doctor Carlos Durán porque imagínese el paciente diciendo, doctor, yo vengo por la foto flebo. No, saben, ¿oíste? Saben. Sí saben. A veces por rutina, etcétera. Mira, va a ser el crioláser más crioterapia. No, yo no me voy a hacer eso. Yo vine aquí a la FFR o flebo foto. Flebo foto rejuvenecimiento y sí, realmente no. 20 puntos para esos pacientes. Sí. Doctor, nos llega otra pregunta. Medias de compresión durante un viaje, ¿qué tan necesarias son? Muy necesarias, de rutina, úsela. Usted va para Europa, usted va para, aquí cerca, de aquí a Punto Fijo, 6-8 horas yo manejando. Eso, es decir, el factor de riesgo de trombosis no es el avión, ¿ok? Es la inmovilidad, no es la altura, es la inmovilidad. Por ejemplo, si usted está trabajando y tiene 6 a 8 horas sentada, es un factor de riesgo de trombosis. Por ejemplo, no necesariamente los viajes. Si usted está viendo películas un fin de semana mayor de 8 horas acostado, pendiente porque es importante. Saludo al doctor Hugo Navas, que le estoy diciendo que a él se debe el FFR, que son las siglas. Y está patentado, ¿no? Sí, está patentado. Incluso él fue el que me dijo que lo patentara porque es una técnica venezolana. Estamos orgullosos que sea una técnica venezolana. Bueno, por acá dice técnica Made in Venezuela. Qué orgullo y aplausos. Ángela Echenique por acá escribiéndonos que nos acompaña desde París, por allá, Italia. ¿Dónde que está Ángela? Bueno, pero Ángela está afuera. Ya tenemos una viajera que sabe que tiene que utilizar sus medias si es largo, ¿no? Muy importante usar las medias que son graduadas. Nosotros, cirujanos vasculares, cardiovasculares, usamos las medias, me consta que siempre nos colocamos las medias en los vuelos. Bueno, hombres también a preocuparse por su salud, paciencia, también nos dicen por acá. Sí. No es una enfermedad exclusiva, el sexo es femenino. La estadística tenemos nosotros, el 40% de hombres en la enfermedad, en la unidad vascular, llegan a etapas más avanzadas. Llegan con manchas, llegan con úlceras. Eso es muy importante, ya que los hombres no le paramos. Entonces, como no le paramos, llegamos mucho más enfermos. Una última pregunta. ¿Qué sintió Carlos Durán luego de adquirir un equipo internacional? ¿Darle clase a médicos internacionales? Bueno, estamos formados para eso, hemos peleado para eso, hemos estudiado para eso, hemos tenido profesores para eso. Es decir, Venezuela, lo que sí me enorgullece es que creímos en esto, no nos fuimos cuando la cosa estaba muy mal, incluso tú tampoco te fuiste, lo hemos hablado. Entonces, bueno, en su momento creímos en esto y ahorita... Y seguimos creyendo. Y ahorita, bueno, se ven los frutos. Es decir, único centro en Latinoamérica con estas plataformas, ENEJAC, 1064, Genelec Pro Plus. Estados Unidos, Estados Unidos quiere patentar lo que hemos realizado, quiere que enseñemos al mundo.
No, simplemente quiero que la gente lo haga, quiero que no se hable ni de Carlos Durán, quiero que se hable de FFR, que realmente sí marca la diferencia en el manejo estético, que es una de las cosas que nosotros veníamos viendo desde hace muchos años. Italia, nos manda saludo Ángela. Bueno, tenemos público de todas partes del mundo. Doctor, vamos a dar redes sociales y método de contacto. Ok, somos muy activos en las redes sociales de Derek-Carlos Durán en Instagram, e incluso en Google pones Dr. Carlos Durán, cirujano cardiovascular, y ahí salen miles de cosas. Ahí el doctor ya listo con Google, ahí activo. Sale de primerito. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por la invitación. Y bueno, un concepto muy distinto, ¿verdad? Que me gustó el concepto. No estoy acostumbrado a esta luz, a estas cositas. Pero bien, muy interesante. Street Radio, la radio podcast. Y bien. Me gustó muchísimo. Gracias por acompañarnos en tu consultorio podcast. El doctor Carlos Durán, cirujano cardiovascular, nos estuvo hablando sobre la FFR o fotofleborrejuvenecimiento. Gracias a ustedes por estar con nosotros a través de la 96.9 FM, por @la radio podcast, a través de las diferentes redes sociales y plataformas digitales, YouTube, Instagram, Twitch y TikTok. Además, mi cuenta @Daniela J. Salas, nuestro número telefónico 0412-724-9527. En la producción nos estuvo acompañando Alberto Belfort, José Francisco Carvajal, también Rosaliano Díaz Arias. En operador de audio, Pablo Belfort. En operador de video, Difrey Alejandro. Les estuve acompañando en el micrófono y también a través del podcast. Daniela J. Salas, Colegio Nacional de Periodistas, 22.768. Certificado de locución, 52.991. Gracias por acompañarnos en tu consultorio podcast. En Street Radio nos preocupamos por tu salud.